En el Colegio Nuevo Cambridge entendemos la convivencia que va más allá de un simple documento del manual de convivencia. Nos parece que el manual de convivencia es una guía, es una obligación que nos exige el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, pero sin duda entendemos que la convivencia dentro del colegio va mucho más allá. En ese sentido, nos remontamos a unos principios filosóficos que tenemos dispuestos y que tenemos como referente para hacer todo nuestro esquema convivencial. Y en ese sentido, pues partimos de Platón y después de Aristóteles, que dicen que en últimas las sociedades están construidas bajo una triada, en donde está la cultura, la moral y la ley. Y son a partir de estos tres elementos que se construye absolutamente todo el entorno social y todo el entorno convivencial para una sociedad, o lo que decían estos filósofos griegos, era para toda una república. Entonces, teniendo esto en cuenta, Aristóteles, siguiendo algunas teorías de Platón, pues manifestaba una situación que es muy comprensible. Básicamente lo que dice es que existe un entorno y ese entorno es básicamente la cultura. Y esa cultura es o es entendida o definida como aquellas costumbres repetitivas que un grupo de personas tiene y que forman a la sociedad. Entonces, pues determinaron que el marco de la sociedad era esa cultura, esa repetición de cosas que ocurrían. Y también dice Aristóteles que siendo así es que se hacen las determinaciones morales a partir de esa repetición de las diferentes actividades, se forman las determinaciones individuales de las personas y eso es lo que forma la moral. Y ya cuando se tienen esos dos elementos, ahí es cuando las sociedades, según el filósofo griego, es que se hace la ley. Entonces, pues vemos que ese esquema es un esquema que se ha tenido tradicionalmente, es un esquema de hecho evolutivo, es bastante lógico, uno puede entenderlo y puede tenerlo comprendido muy fácilmente. Pero ha habido una evolución bien importante dentro de la filosofía y dentro de la concepción de este intercambio que hay entre estos tres elementos. De hecho, filósofos más modernos explican que realmente no es así. Y pues nos hemos basado en una concepción de Jürgen Habermas que explica algo muy interesante. Él dice, mire, realmente uno no nace necesariamente en la cultura, sino que uno nace directamente en la ley. Y si lo pensamos en el día a día, pues eso es lo que ocurre. Lo primero que pasa cuando nace un niño es que llega alguien de la notaría, llega alguien de la ley para registrar, para certificar que está vivo y para ingresarlo dentro del sistema como tal. Entonces vemos que el marco en el que se desenvuelve todo es el marco legal. Nacemos para ingresar a la ley. Y existe otro elemento fundamental que es entonces la cultura, y esa cultura hay veces que tiene unos comportamientos que están por dentro de la ley y hay otros comportamientos que definitivamente están por fuera de la ley. Y asimismo existen unas determinaciones personales, que son esas determinaciones morales, algunas de las cuales están por dentro de la cultura y por dentro de la ley, hay otras que están por dentro de la cultura, pero por fuera de la ley, y hay otras que están definitivamente por fuera de la cultura y por fuera de la ley. Demos algunos ejemplos para esto. Digamos, aquí lo que está dentro de la cultura y dentro de la ley, digamos, serían todas las actividades lícitas que son culturalmente aceptadas. El ir a comer, el sacar el carro en algún momento del día en donde sea lícito manejarlo, el hacer diferentes actividades, el casarnos, el tener hijos, etc. Hay unas prácticas culturales que uno ve que están por fuera de la ley, pero que poco a poco están permeando la comunidad y que se han vuelto unas prácticas repetitivas.
podemos pensar que hasta hace algunos años, muy pocos años, digamos, en los colegios, se percibía que tener celular adentro de los colegios debía ser absolutamente prohibido. Pero empezamos a ver que la cultura empezó a tener un arraigo hacia los elementos electrónicos y definitivamente empezó a tener una cantidad de personas con el celular, y de esa manera los colegios empezamos a pensar que el celular no era el enemigo y que había que cambiar este elemento legal de no permitir los celulares en el colegio, sino de vincularlos, y fue así que entonces se cambiaron y se ampliaron los linderos. ¿Sí? También vemos que hay unos comportamientos morales que hay algunas veces que pueden estar por fuera de la ley, por fuera de la cultura, pero que poco a poco van siendo absorbidos. Todo lo que está pasando con la comunidad LGBT, que ha generado toda una cantidad de polémica, pero que en últimas esas determinaciones que antes se veían como absolutamente amorales, se ha visto que poco a poco han ingresado tanto a la ley como a la cultura. Entonces, lo que dice en últimas Habermas, en lo cual nos basamos en buena medida, es que definitivamente tenemos que tener un estado social que sea absolutamente dinámico, en donde definitivamente los elementos de la moral y de la cultura sean los que promuevan unos cambios en términos de lo que ocurre con la ley. Que la ley no debe ser absolutamente rígida y ciega, sino que se debe evaluar cada vez que ocurran los comportamientos y vayan evolucionando los el desarrollo social de una comunidad. Así entendemos el colegio, y por eso es que nuestro manual de convivencia es un manual de convivencia que año a año estamos revisando. Estamos todos los años mirando muy de cerca qué es lo que tenemos que incorporar, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos estar más actualizados con la realidad de nuestros estudiantes y de nuestro entorno. Entonces esto lo hacemos con mucha dedicación. Hay una participación activa de padres de familia, de estudiantes, por supuesto de profesores y de toda la comunidad como tal, para que podamos realmente tener una muy buena convivencia. Ahora bien, pasamos a otro elemento fundamental de nuestra convivencia, y es que, entendiendo que este es un factor esencial, pues definitivamente nos damos cuenta que en el colegio debemos tener un modelo sobre el cual nuestros estudiantes puedan comportarse, no solamente nuestros estudiantes, sino toda nuestra comunidad. Y en ese sentido, el mismo autor, Jürgen Habermas, tiene una teoría sobre la cual basamos todo nuestro esquema convivencial, y es un esquema de obediencia, y ese esquema de obediencia es muy sencillo. Dice, mire, hay unos elementos que son absolutamente coercivos y otros que buscan la autonomía. Entonces dice, mire, hay personas que obedecen a partir de la admiración a la ley o a la autoridad. Y cuando uno lo piensa, esa admiración a la ley o a la autoridad, pues se me ocurren ejemplos como cuando uno tiene un gran profesor, que uno lo admira tanto por lo que representa, por todas las cosas que hace, que ese profesor le puede a uno pedir cualquier tipo de trabajo académico, cualquier tipo de exigencia, y siempre se va a responder de la mejor manera, y siempre vamos a tratar de impresionar a esa persona por esa admiración que nos genera. También hay otro elemento absolutamente fundamental de obediencia, que es el respeto a la ley o a la autoridad. Y es cuando yo confío que todas las normas que están diseñadas, todas las instrucciones que se me dan, son para el beneficio colectivo, y por tanto me voy a ver beneficiado con ellas. ¿Sí? Entonces uno lo puede pensar en términos de las personas que ven una ley y dicen, hombre, yo hago fila porque sé que si hago fila voy a poder entrar más rápido al lugar al que quiero entrar. O el poder respetar las señales de tránsito y saber que así no haya ningún carro alrededor, pues yo respeto las señales de tránsito porque es para mi seguridad, ¿sí? Y para la seguridad de los demás. Entre muchos otros ejemplos que demuestran que el respeto es algo también fundamental dentro del marco de la obediencia. Y por el otro lado tenemos el reconocimiento social.
Y ese reconocimiento social también funciona como un agente muy importante porque pues hay muchas personas que actúan porque los demás sienten una admiración por él y un reconocimiento por lo que esa persona hace. Es el típico caso de la persona que se siente muy bien cuando los demás saben que él hizo algo bondadoso o algo positivo para los demás o positivo para la humanidad. Y no necesita de grandes sumas de dinero ni necesita nada de esto, sino que lo hace porque le gusta que los demás vean en él un pilar de crecimiento social. Estos son los elementos que buscan la autonomía y la autodeterminación. Pero hay otros elementos que son antagónicos a estos tres, a los cuales también obedecen de buena manera nuestros instintos. Por un lado, lo antagónico a la admiración es el temor a la culpa. Y en el temor a la culpa creo que muchas personas viven. Es el típico caso de la mamá que llega y se sienta en el momento de recibir las notas de su hijo y se pone a llorar terriblemente porque su hijo le fue muy mal y entonces al niño pues se le llama la atención y se le dice si va a hacer un mejor esfuerzo. Efectivamente dice que sí y se le pregunta ¿y por qué lo vas a hacer? Y dice porque es que mi mamá está muy triste. O uno lo ve también con el temor a la culpa cuando el profesor o la profesora de golpe empieza sus frases cuando entra al salón de clase diciendo es que ustedes me tienen muy triste porque no les fue bien en el quiz, porque se están portando mal, y entonces se aplica la culpa para que los niños en últimas puedan reaccionar y obedecer. Vivimos en una comunidad católica en donde hay muchos principios que tienen que ver con la culpa. Recuerden la frase de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y eso es una forma de control muy, muy efectiva. El otro elemento es el temor al castigo. El típico ejemplo acá es ¿por qué no sacamos el carro en pico y placa? Y si se lo preguntamos a un gran número de asistentes, le podríamos decir con toda seguridad que las personas que están en un auditorio en Latinoamérica dirían, no, pues no sacamos el carro, pues básicamente porque nos ponen una multa. Y es bien curioso porque no lo estamos haciendo porque sepamos que eso es mejor para el medio ambiente o mejor para la movilidad, sino que no lo hacemos por el temor a la infracción, al ser castigados. Y pues son también los casos en donde los niños son tratados de controlar en la casa a partir de esos castigos. Entonces, si no haces tal, te voy a castigar y te voy a quitar entonces el Xbox o qué sé yo, cualquier privilegio. Entonces es bien importante que veamos que hay otra forma de obediencia a partir del temor al castigo. Y por último, encontramos el temor al rechazo social. Y en el temor al rechazo social, el ejemplo que ocurre muchas veces en los colegios es cuando decimos, bueno, pues nadie va a salir al recreo porque Juan se está portando mal. Entonces Juan empieza a portarse bien, no porque crea en que quiere que lo sigan o quiere que lo respeten o la admiración que puede tener hacia las normas y hacia la autoridad, sino que se empieza a portar bien para que los demás no lo rechacen. Entonces, esto es un ejemplo típico. Existe también cuando las personas empiezan a fumar y entonces fuman o empiezan a tomar alcohol para que los demás no lo rechacen. Y es una forma de control social. Lo que queremos en el colegio, en últimas, es siempre estar en el lado de la autonomía y no en el de la coerción. Es muy importante que todas las determinaciones que tomemos, que las actitudes que tomemos hacia nuestros niños, hacia nuestros compañeros de trabajo, estén en el campo de la autonomía, a partir de la admiración, del respeto y del reconocimiento social. Y tratemos de alejar de nuestras prácticas el temor a la culpa, el temor al castigo o el temor al rechazo social. Yo sé que no es fácil. Buena parte de nosotros hemos sido criados a partir del temor. El temor se ha convertido en una herramienta
muy eficaz para controlar a las sociedades, pero definitivamente si queremos generar ciudadanos que transformen comunidades, individuos que transformen comunidades, que lo hagan con autonomía, que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan con creatividad, tenemos que estar en el lado de la autonomía. Seguro que a partir de la autonomía vamos a lograr que los estudiantes puedan tener unas decisiones acertadas en su vida y no necesiten de estar siempre bajo el yugo de otras personas o bajo la tutela de otras personas para poder tomar sus decisiones. Entonces, mi recomendación es que trabajemos todos en ese sentido, que entendamos muy bien que es desde aquí que parte nuestro modelo educativo y nuestro modelo convivencial y no un simple documento con una cantidad de palabras, una cantidad de procedimientos que si bien lo tenemos como referencia, no debe ser lo que nos rige, sino debe ser esto lo que nos inspira. Muchas gracias.